Saguac Radio, Veritas Audire, presenta. La prevención es la solución. Muy buenos días. Es un gusto para mí compartir nuevamente este espacio con ustedes, en el que como cada semana conocemos más acerca de los padecimientos que afectan a nuestra población, así como la sintomatología de los mismos y el tratamiento a seguir. El día de hoy hablaremos de un padecimiento que afecta a gran parte de la población. Cuando te dicen la palabra cáncer, seguro primero piensas en los más comunes, como el cáncer de mama, próstata, pulmón o hasta el de piel. Sin embargo, existe un cáncer que ataca de forma silenciosa en México y que de hecho se encuentra en la 12ª posición de causa de muerte en el país. Hablaremos del cáncer de riñón. Antes de continuar con la información, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Saguac Radio, en Twitter como @SaguacRadio, o también pueden descargar la aplicación de Spreaker y así escuchar toda nuestra programación. Comencemos. Los riñones son dos órganos con forma de frijol. Cada uno tiene aproximadamente el tamaño de un puño, es decir, entre 10 y 11 centímetros, aproximadamente. Están ubicados detrás de los órganos abdominales. Hay un riñón a cada lado de la espina dorsal. El cáncer de riñón se origina en los riñones cuando las células en el cuerpo comienzan a crecer en forma descontrolada. Casi cualquier célula del cuerpo puede convertirse en cáncer y propagarse a otras áreas. En los adultos, el carcinoma de células renales es el tipo más frecuente de cáncer de riñón y representa aproximadamente el 90% de los tumores cancerosos. También pueden presentarse otros tipos menos frecuentes de cáncer de riñón. Los niños son más propensos a desarrollar un tipo de cáncer de riñón llamado tumor de Wilms. La incidencia del cáncer de riñón parece ser cada vez mayor. Un motivo puede ser el hecho de que las técnicas de diagnóstico por imágenes, como las tomografías computarizadas, se usan con más frecuencia. Estas pruebas pueden hacer que se descubran más tipos de cáncer renal accidentalmente. En muchos casos, el cáncer renal se detecta en una etapa temprana, cuando los tumores son pequeños y están limitados al riñón, con lo cual son más fáciles de tratar. Rara vez, el cáncer de riñón causa signos o síntomas en sus primeros estadios, y en la actualidad no existen pruebas de rutina para detectar el cáncer de riñón cuando aún no hay síntomas. En los últimos estadios, los signos y síntomas del cáncer de riñón pueden comprender sangre en la orina, presencia de masas o bulto en uno de los costados, presión o dolor en la zona lumbar constante y que no desaparece, pérdida de apetito y de peso sin razón conocida, anemia, entre otros. Entre los factores que aumentan el riesgo de padecer este tipo de enfermedades son la edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial, la enfermedad renal avanzada, el mal uso de cierto tipo de medicamentos, el síndrome de von Hippel-Lindau, que es una enfermedad causada por la mutación de un gen, así como antecedentes familiares con este padecimiento. Como ya escuchamos, existen distintos tipos de cáncer. El carcinoma renal
es el tipo más frecuente de cáncer de riñón. Los tipos de carcinoma renal incluyen los carcinomas de células claras, papilares, cromófobos y de conductos colectores. El carcinoma de células claras representa el 80% de todos los casos de carcinoma renal. También se encuentra el tumor de Wilms, que es un cáncer infantil y que es responsable del 95% de los casos pediátricos de cáncer de riñón. Para el diagnóstico se utilizan pruebas donde se examinan el abdomen y los riñones. Se pueden usar las pruebas y procedimientos siguientes, como un examen físico y antecedentes, que comprende un examen del cuerpo para verificar el estado general de salud e identificar cualquier signo de enfermedad, como masas o cualquier otra cosa que parezca inusual. También se anotan datos sobre los hábitos de salud del paciente y enfermedades y tratamientos anteriores. Ecografía. El procedimiento para el que se hacen rebotar ondas de sonido de alta energía, es decir, ultrasónicas, en los tejidos u órganos internos para producir ecos. Los ecos forman una imagen de los tejidos corporales y por eso se le denomina ecograma. Un estudio bioquímico de la sangre, a través del cual se examina una muestra de sangre para medir las cantidades de ciertas sustancias liberadas a la misma por los órganos y tejidos del cuerpo. Una cantidad inusual, es decir, mayor o menor que la normal, de una sustancia puede ser un signo de enfermedad. Un análisis de orina, que sirve para determinar el color de la orina y su contenido, como azúcares, proteínas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. Una prueba de función hepática. En este procedimiento se examina una muestra de sangre para medir la cantidad de enzimas liberadas hacia la sangre por el hígado. Una cantidad anormal de una enzima puede ser un signo de que el cáncer se ha diseminado al hígado. Ciertas enfermedades que no son cáncer también pueden elevar las concentraciones de las enzimas hepáticas. Pielograma intravenoso. Son una serie de radiografías de los riñones, los uréteres y la vejiga, para determinar si el cáncer se encuentra en estos órganos. En este procedimiento se inyecta un tinte en una vena. A medida que este medio de contraste se desplaza por los riñones, los uréteres y la vejiga, se toman radiografías para ver si hay alguna obstrucción. Exploración por TC o por TAC. Procedimiento mediante el cual se toma una serie de fotografías detalladas del interior del cuerpo desde diferentes ángulos. Estas imágenes son creadas por una computadora conectada a una máquina de rayos X. En este estudio se inyecta una tinción en una vena o se ingiere a fin de que los órganos o tejidos se destaquen más claramente. Este procedimiento también se llama tomografía computada o tomografía axial computarizada. Un IRM o imágenes por resonancia magnética. En este procedimiento se utiliza un imán, ondas de radio y una computadora para crear una serie de imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo. Este procedimiento también se llama imágenes por resonancia magnética nuclear. Otro estudio que se utiliza para diagnosticar esta enfermedad es la biopsia, a través de la extracción de células o tejido realizada para que un patólogo los observe al microscopio y así determine la presencia de signos de cáncer. Para realizar una biopsia del cáncer de células renales, se inserta una aguja delgada en el tumor y se extrae una muestra de tejido. Estás escuchando Zawak Radio, Veritas Audire.
¿Sabías que actualmente al año se detectan 4.000 nuevos casos de cáncer renal, de los cuales un 50% son detectados en etapas avanzadas, incluso en metástasis, provocando con ello una alta incidencia de muerte, lo que lo convierte en la 12ª causa de muerte? El cáncer de riñón cobra la vida del 50% de las personas que lo padecen, atacando en un 90% a hombres adultos mayores de 65 años. ¿Sabías que en nuestro país el acceso a tratamientos representan una barrera y un golpe al bolsillo que realizan los pacientes para poder atenderse cuando sufren este padecimiento? ¿Sabías que para el 2020 los casos de cáncer podrían aumentar a 15 millones? Estilos de vida saludables y estrategias públicas efectivas para la detección y tratamiento pueden frenar esta tendencia. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud destaca que los sistemas de salud deben atender los impactos físicos, emocionales y mentales del cáncer en los pacientes para mejorar su calidad de vida, la de sus familiares y cuidadores? Continuemos escuchando más información acerca del cáncer de riñón. En la atención del cáncer, a menudo trabajan juntos distintos tipos de médicos para crear un plan de tratamiento integral del paciente que combine distintos tipos de tratamientos. A esto se le denomina equipo multidisciplinario. En el cáncer de riñón, el equipo de atención médica suele estar dirigido por un urólogo, que es el médico que se especializa en el tracto genitourinario, lo cual incluye los riñones, la vejiga, los genitales, próstata y testículos, o un urólogo oncólogo que se especializa en tratar cánceres de las vías urinarias. Las recomendaciones y opciones de tratamiento dependen de varios factores, entre ellos el tipo de célula y estadio del cáncer, los efectos secundarios posibles, así como las preferencias del paciente y su estado de salud general. Su plan de atención también puede incluir tratamiento para síntomas y efectos secundarios que son una parte importante de la atención del cáncer. A veces es posible que el médico recomiende controlar de cerca el tumor realizando pruebas de diagnóstico y citas a la clínica o consultorio de forma periódica. La vigilancia activa es eficaz en adultos mayores y pacientes con un tumor renal pequeño y otras afecciones médicas graves, como enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica o enfermedad pulmonar grave. La vigilancia activa también puede usarse para algunas personas con cáncer de riñón, aun cuando se haya diseminado a otras partes del cuerpo, siempre y cuando su estado general sea bueno y tenga pocos o ningún síntoma. Se pueden iniciar terapias sistémicas si parece que la enfermedad comienza a empeorar. Dentro de los tratamientos para combatir esta enfermedad se encuentra la cirugía.
La cirugía es la extirpación del tumor y de parte del tejido circundante sano durante una operación. Si el cáncer no se ha diseminado fuera de los riñones, la cirugía para extirpar el tumor parte del riñón o el riñón entero, y posiblemente el tejido y los ganglios linfáticos cercanos, puede ser el único tratamiento necesario. Los tipos de cirugía utilizados para el cáncer de riñón incluyen algunos de los siguientes procedimientos. Nefrectomía radical. La cirugía para extirpar el tumor, todo el riñón o los tejidos circundantes se denomina nefrectomía radical. Si el tejido cercano y los ganglios linfáticos circundantes también están afectados por la enfermedad, se realiza una nefrectomía radical y una disección de los ganglios. Durante la disección de los ganglios se extirpan los ganglios afectados por el cáncer, pero si el cáncer se ha diseminado a las glándulas suprarrenal o a los vasos sanguíneos cercanos, el cirujano puede extirpar esta glándula durante un procedimiento denominado adrenalectomía y partes de los vasos sanguíneos. La nefrectomía radical suele estar recomendada para tratar un tumor grande, cuando no queda mucho tejido sano restante. La nefrectomía parcial. Este tipo de cirugía preserva la función renal y disminuye el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica después de la cirugía. Los abordajes más novedosos que utilizan una incisión o corte quirúrgico más pequeño están asociados a menos efectos secundarios y una recuperación más rápida. La cirugía laparoscópica y robótica, que es una cirugía mínimamente invasiva. Durante este tipo de cirugías, el cirujano realiza varias incisiones pequeñas en lugar de una sola incisión más grande en el abdomen, como la que se utiliza durante un procedimiento quirúrgico tradicional. Luego, el cirujano inserta el equipo telescópico en estas pequeñas incisiones mínimamente invasivas para extirpar todo el riñón o realizar una nefrectomía parcial. A veces el cirujano puede utilizar instrumentos robóticos para realizar la operación. Esta cirugía puede llevar más tiempo, pero puede ser menos dolorosa. Antes de la cirugía, siempre el paciente debe hablar con todo el equipo médico sobre los posibles efectos secundarios de la cirugía específica a la que se someterá. Los tratamientos no quirúrgicos. A veces la cirugía no está recomendada por las características del tumor o la salud general del paciente. En su lugar pueden recomendarse algunos procedimientos como la ablación por radiofrecuencia, que consiste en utilizar una aguja insertada en el tumor para destruir el cáncer con una corriente eléctrica. El procedimiento está a cargo de un radiólogo o urólogo. El paciente recibe un sedante y anestesia local para adormecer el área. En el pasado, este tipo de procedimiento solo se había usado en pacientes que estaban muy enfermos para someterlos a una cirugía, pero actualmente la mayoría de estos pacientes se controla mediante vigilancia activa. La crioablación, también llamada crioterapia o criocirugía, comprende el congelamiento de las células cancerosas con una sonda de metal que se inserta a través de una pequeña incisión. La sonda de metal se coloca en el tejido canceroso. Se utiliza una TC y una ecografía para guiar la sonda. Este procedimiento requiere anestesia general durante varias horas. Algunos cirujanos combinan esta técnica con la laparoscopía para tratar el tumor, pero existe muy poca evidencia de investigación a largo plazo para conocer su efectividad. La terapia dirigida, que es un procedimiento que apunta a las condiciones del tejido, las proteínas o los genes específicos del cáncer que contribuyen al crecimiento y la supervivencia del cáncer. Este tipo de tratamiento bloquea el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas y a la vez limita el daño a las células sanas. La terapia antiangiogénica. Este tratamiento se enfoca en detener la angiogénesis, que es el proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos. El cáncer de riñón de células claras presenta una mutación del gen VHL que hace que el cáncer produzca una cantidad excesiva de una determinada proteína, conocida como factor de crecimiento del endotelio vascular, que controla la formación de nuevos vasos sanguíneos. Dado que un tumor necesita los nutrientes transportados por los vasos sanguíneos para crecer y diseminarse, el objetivo de estas terapias antiangiogénicas
es matar de hambre, por así decirlo, al tumor. Recuerde que los medicamentos utilizados para tratar este tipo de enfermedades se evalúan constantemente. La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, está diseñada para reforzar las defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el cuerpo o fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmunitario. Ejemplos de ello son los inhibidores de los puntos de control, en la que un fármaco llamado nivolumab, administrado a través de una vena cada 2 semanas, demostró ayudar a ciertos pacientes que han recibido tratamiento antes a vivir más tiempo que los pacientes que habían recibido otro tipo de fármaco. Y aunque existen diferentes tipos de inmunoterapia, todos pueden causar diferentes efectos secundarios. Estás escuchando Saguac Radio, Veritas Audire. Quimioterapia. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas, generalmente al inhibir su capacidad para crecer y dividirse. La quimioterapia es administrada por un oncólogo clínico o un médico especializado en el tratamiento del cáncer con medicamentos. La quimioterapia sistémica ingresa en el torrente sanguíneo para que alcance las células cancerosas de todo el cuerpo. Algunos de los métodos frecuentes para administrar quimioterapia incluyen un tubo intravenoso que se coloca en una vena con una aguja o una pastilla o cápsula por vía oral. Un régimen o programa de quimioterapia por lo general consiste en una cantidad específica de ciclos que se administran en un periodo determinado. Un paciente puede recibir un fármaco por vez o combinaciones de diferentes fármacos administrados al mismo tiempo. Es importante recordar que el carcinoma de células de transición, también llamado carcinoma urotelial, y el tumor de Wilms son mucho más propensos a ser tratados con éxito con la quimioterapia. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del paciente y de la dosis utilizada, pero pueden incluir fatiga, riesgo de infección, náuseas y vómitos, así como caída del cabello, pérdida del apetito y diarrea. Estos efectos secundarios generalmente desaparecen después de finalizado el tratamiento. La radioterapia. La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. La radioterapia se utiliza solamente si un paciente no puede hacerse cirugía, e incluso esas circunstancias suele utilizarse solamente en áreas por las que el cáncer se ha diseminado, no en el tumor primario del riñón. La mayoría de las veces la radioterapia se utiliza cuando el cáncer se ha diseminado, a fin de ayudar a aliviar los síntomas como el dolor óseo o la inflamación cerebral. El tipo más común de tratamiento con radiación se denomina radioterapia de haz externo, que consiste en la radiación que se aplica desde una máquina externa al cuerpo. Para el cáncer de riñón, la radioterapia interna se administra con una aguja hueca mediante la que se insertan semillas radioactivas directamente en el tumor. Otro tipo de radioterapia es la radiocirugía estereostática, que está diseñada para dirigir la radioterapia a una zona específica sin dañar el tejido cercano. Los efectos secundarios de la radioterapia pueden incluir fatiga, reacciones leves en la piel, malestar estomacal y deposiciones líquidas. La radioterapia interna puede causar sangrado, infección y riesgo de lesión del tejido cercano. La mayoría de los efectos secundarios desaparece poco tiempo después de finalizado el tratamiento. A menudo el cáncer y su tratamiento provocan, como hemos mencionado, efectos secundarios, además de los tratamientos que tienen por objetivo retrasar, detener o eliminar el cáncer. Un aspecto importante de la atención del cáncer es aliviar los síntomas y esos efectos secundarios de la persona.
A este tipo de enfoque se le denomina cuidados paliativos. Como lo mencionábamos en programas anteriores, los cuidados paliativos son cualquier tratamiento que se centre en reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y brindar apoyo a los pacientes y sus familiares, por lo que cualquier persona, independientemente de la edad o del tipo y estadio del cáncer, puede recibir este tipo de cuidados paliativos. Los pacientes que reciben ambos tratamientos al mismo tiempo con frecuencia tienen síntomas menos severos, mejor calidad de vida e informan que están más satisfechos con el tratamiento. Los tratamientos paliativos varían ampliamente y con frecuencia incluyen tanto medicamentos como cambios nutricionales, técnicas de relajación, apoyo emocional, entre otros. El cáncer de riñón metastásico. Sucede cuando el cáncer se disemina a otra parte del cuerpo desde el lugar donde se originó. Esta es una enfermedad sistémica que requiere una terapia sistémica, como la terapia dirigida o la inmunoterapia. A menudo es posible que los médicos soliciten a un cirujano extirpe el riñón con el tumor en una intervención quirúrgica, llamada nefrectomía citorreductora. Esto alivia el dolor y sangrado durante el tratamiento sistémico y está asociado con un mejor pronóstico. El cáncer de riñón metastásico se disemina más comúnmente a los pulmones, pero también se puede diseminar a los ganglios linfáticos, los huesos, el hígado, el cerebro, la piel y otras zonas del cuerpo. En el caso de un cáncer de riñón que se ha diseminado a una parte específica del cuerpo, como los pulmones, es posible que la cirugía puede eliminar el cáncer por completo. Si el cáncer se diseminó a muchas zonas más allá de los riñones, el tratamiento es más difícil. En la actualidad, el tratamiento más efectivo para el cáncer de riñón metastásico es la terapia dirigida, que retrasa o previene el crecimiento del tumor y la formación de vasos sanguíneos. Para la mayoría de los pacientes, un diagnóstico de cáncer metastásico es muy estresante, a veces difícil de sobrellevar. Por eso se aconseja a los pacientes y sus familias que hablen sobre cómo se sienten con los médicos, los enfermeros, los trabajadores sociales y todos los integrantes del equipo médico multidisciplinario. También puede ser útil platicar con otros pacientes e ingresar a algún grupo de apoyo. Si el cáncer regresa después del tratamiento original, recibe el nombre de cáncer recurrente, es decir, que puede reaparecer en el mismo lugar, en las cercanías o en otro lugar. Si ya se sometió a una nefrectomía parcial, es posible que se forme un nuevo tumor en ese riñón. El tumor recurrente puede extirparse con otra nefrectomía parcial o con una nefrectomía radical. Si el cáncer no se puede curar o controlar, a la enfermedad se le puede denominar avanzada o terminal. Para muchas personas, hablar sobre el cáncer avanzado resulta difícil. Sin embargo, es importante que mantenga conversaciones abiertas y sinceras con su médico y el equipo de atención médica, a fin de expresar sus sentimientos, preferencias y preocupaciones. Es posible que los pacientes con cáncer avanzado y con una expectativa de vida inferior a los 6 meses quieran considerar un tipo de cuidados paliativos denominado cuidados para enfermos terminales. Los cuidados para enfermos terminales están diseñados para proporcionar la mejor calidad de vida posible para las personas que están cerca del final de la vida. Recuerda que la probabilidad de recuperación y las opciones de tratamiento dependen del estadio de la enfermedad, de la edad y el estado general de salud del paciente. Como hemos escuchado, es muy importante mejorar el estilo de vida, llevar una dieta saludable, evitar ciertas prácticas que pueden dañar nuestra salud, por ejemplo el automedicarnos, que puede llevar a un daño renal y de ahí posiblemente llegar a afectar a tal grado el riñón que sea como complicación un cáncer de riñón. También es importante saber detectar los síntomas que se pudiesen presentar y acudir al médico para recibir un diagnóstico a tiempo y poder salvar nuestra vida. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día.
página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar. Si ves que no avanza nada tu barquita, hay que sacar las manos y remar. ¡Oh! Si ves la página medio vacía, igual tenés que aprender a mirar. Si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanza nada tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más, deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. Si ves tu barco dejado a la deriva, vas a tener que tirarte y nadar. Si ves subir la presión de cabina, igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar Cochabamba, Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina calima y no sabes para dónde tirar. Si ves que no avanza nada tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más, deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo donde mirar. ¿Cuánto mundo llevaré? Todo mundo llévame. Cañaveral, tanto tubo llegaré. Tanto mundo queda por volar. Todo mundo llévame. Y deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero voy. Sawak Radio, Veritas Audire, presentó.